hablar de diseño local, diseño empático, en general diseño crítico, adaptación al ambiente, el llamado camuflaje tecnológico, poéticas de la supervivencia y la posibilidad, que es algo muy abierto, ¿cuál sería la posibilidad de un empoderamiento tecnológico del cuerpo? Más la pregunta que establecíamos ayer, un poquito, si es posible establecer un punto de equilibrio entre sentirnos protegidos, ser imparables y a la vez poder desaparecer o tener la opción de desaparecer en un mundo que prácticamente es leído a través o leído por máquina. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Comenzaremos leyendo las semblanzas de nuestras invitadas. Comenzaré con la doctora María Castellanos, sentada a mi izquierda. Es artista y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 2016. Su práctica artística se enfoca en las relaciones entre humanos y máquinas, centrado en las investigaciones durante los últimos años, en las hibridaciones entre cyborgs y wearables, como paradigma de la amplificación de capacidades sensoriales y humanas. Su obra ha obtenido diferentes premios, como el reciente Vertigo Starts, una iniciativa europea de la EU Horizon 2020, liderada por el Centro Pompidou e IRCAM de París, y la Fraunhofer Gesellschaft de Alemania, que promueve la colaboración entre artista y proyectos de ID. En 2016 tuvo una residencia de investigación en Soft Lab de Sliperiet en la Universidad de Umea de Suecia y obtuvo una beca de Anton de Canadá en Asturias. También recibió una nominación en el Starts Prize 16 de Arts Electrónica, Linz, Austria, y en Japón, Media Arts Festival en Tokio, Japón. Su obra ha sido exhibida en diferentes muestras de las que destacan Human Factor, organizada por Arts Electrónica en Drive Volkswagen, Berlín 2016, Festival Arts Electrónica 2016, Linz, Bosar Electronic Art Festival Bruselas 2016 también, Post Future Journey, Athens Digital Art Festival en Grecia 2017, Next Things Next Starts en Laboral Centro de Arte en Gijón 2017 y el Look Forward Fashion Tech Festival, Museo de la Atelier en París 2017. Actualmente es docente en el Máster de Arte Contemporáneo, Creación e Investigación de la Universidad de Vigo, España. Muchas gracias por estar aquí. La recibimos con un aplauso, por favor. Presentamos a nuestra siguiente invitada, la doctora Micha Cárdenas, quien es profesora asistente del Art and Design, Games and Playable Media en la Universidad de California, Santa Cruz. La doctora está escribiendo un nuevo algoritmo para género, raza y tecnología. Su libro en progreso, Poetic Operations, propone el análisis algorítmico como una forma de desarrollar una poética trans del color. Los libros de coautoría de Cárdenas son The Transreal Political Aesthetics of Crossing Realities, de 2012, Transdesire Affective Cyborgs, de 2010, y fueron publicados por Atropos Press. Su obra ha sido descrita como un hito fundamental para la participación artística en VR por el diario de arte Spike en Berlín. Ella es una colombiana estadounidense de primera generación. Es una artista y teórica ganadora del Creative Award 2016 de la Gender Justice League. Recibió la beca inaugural James Tiptree Jr. en 2014, una beca que brinda apoyo y reconocimiento a las nuevas voces en ciencia ficción, quienes están haciendo visibles las fuerzas que están cambiando nuestra visión del género en la actualidad. Ha sido descrita como una de las 7 bioartistas que están transformando el tejido de la vida misma, según io9.com. Un aplauso, por favor. Y vamos, aquí tengo la semblanza de la doctora Eunice, que es un gusto volver a encontrarla, como siempre. Ay, te me fuiste. Aquí está. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, cum laude en Mención Internacional, con la tesis titulada La tecnología en las fronteras. Además tiene un máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia y otro en Experto en Neurociencias.
Es actualmente profesora del Máster de Diseño Tecnopedagógico y Learning en la Universidad Isabel I de Castilla y en la maestría en Comunicación y Humanidades Digitales de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha sido profesora externa en el programa de posgrado Formación de Formadores y Jóvenes en el Uso y Creación de Videojuegos y Realidad Aumentada de la UND. Cuenta con más de 50 publicaciones, entre las que cabe destacar el libro Game Start, Pedagogías libres de la intersección entre el arte, entre el arte, la tecnología y los videojuegos. Además, es fundadora de Arts Games, asociación de la que es coordinadora internacional, presidenta en México y vicepresidenta en España. Ha sido directora de la fábrica digital El Rule, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, parte del equipo curatorial en Transitio MX06 y es asesora y colaboradora en el Centro Multimedia del CENART. Ha diseñado videojuegos que experimentan con la interfaz como Audio Games, videojuegos educativos con Innova, videojuegos radicales como Home Zapping, que ha formado parte de las exposiciones en Colombia, España y México, y videojuegos comerciales como el After Zoom, que es un próximo lanzamiento para Nintendo 3DS. La recibimos con un aplauso, por favor. Les explico un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a arrojar un tema sobre el cual tenemos diferentes posturas o podemos tener diferentes tipos de reflexiones y nuestras invitadas nos irán compartiendo sus posturas. ¿De acuerdo? Empezamos entonces, sin un orden en particular, nada más yo voy primero, además 1, 2, 3 y en orden como les vayan haciendo, orgánico. ¿Cuáles serían, desde su postura, desde su trinchera personal, las actuales y futuros desafíos del diseño crítico de la moda tecnológica? Crítico, por favor. ¿Quién? Una de las tres nos tiene que dar algo, ¿eh? Me sentí como en clase. Bueno, Gracias, Eunice. Voy, a ver. Yo creo que uno de los principales desafíos es que sea ético, justo y sustentable, ¿no? La industria textil o el diseño de modas normalmente está muy vinculado a explotación laboral, a personas en condiciones como muy deplorables, normalmente fábricas pues, que no tienen todas las condiciones, gente que trabaja por muy poquito y también pues, productos muy baratos que se generan pues, para también otro público, que es un público pues, pobre, también en la pobreza, ¿no? Había un poema muy bonito que no recuerdo exactamente cómo era, pero decía que entre la pobreza de quien está tejiendo las camisetas y de quien las compra, pues hay todo un sistema, ¿no? de explotación. Entonces creo que uno de los principales desafíos es poder conseguir que podamos vestirnos sin necesidad de estar esclavizando o explotando personas, ¿no? Otro de los desafíos siento que es que también este diseño sea no solo empático con las otras personas, sino empático con el entorno, ¿no? Porque primero pues, frenar la explotación laboral, pero también, evidentemente, pues, tratar de no estar generando residuos, contaminación y al final pues, cargarnos un poco el planeta. No es de las industrias más contaminantes, pero también tiene altos porcentajes dependiendo de qué tratamientos, ¿no? Entonces creo que los desafíos sobre todo son esos, cómo hacer diseños que nos sirvan para todos en un entorno global también, ¿no? Bueno, y eso del lado de los diseñadores. ¿Qué pasa, vamos a pensarlo así, en el caso de las personas que consumimos ropa? O sea, ¿habría una eticidad en cuanto a eso? ¿Cómo se podría fomentar o desde dónde armarla? Porque, bueno, nuestras invitadas hace unas semanas tuvimos aquí en México un caso, no es moda, es el caso del iPhone 10. Todos sabemos el tipo de explotación que implica ese pobre gadget, que en realidad no aporta demasiado con respecto a sus versiones anteriores, pero en la Ciudad de México, en cuestión de horas, se agotó. Entonces, más allá de la intención de los diseñadores, porque el diseñador puede considerar un montón de factores, ¿qué pasa? ¿Cómo haríamos o en qué creen que debe consistir una ética de la circulación de la moda, del pensar la moda?
Bueno, desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Pues deberíamos también pensar en qué hay detrás de esas tiendas en las que nosotros consumimos esos productos, qué tipo de trato dan a sus trabajadores, si hay explotación, ¿no? Un poco para hacer un consumo responsable, ¿no? Sabiendo que lo que estamos consumiendo, pues la gente está recibiendo un precio justo por el trabajo que está haciendo. Y luego también estoy completamente de acuerdo con lo que decía Eurídice, que también más allá o después de cubrir esas necesidades de que las personas que están haciendo ese trabajo estén recibiendo un salario justo, pues también un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Que muchas veces consumimos ropa barata que nos dura 5 lavados y no nos importa porque nos costó muy poco dinero, ¿no? Esa responsabilidad también con el medio. Perdón que me voy a hablar en inglés por la mayoría del tiempo. I mean, I think in particular about challenges that I am working on in my work. And part of this came out in our discussions yesterday. But I'm very interested in thinking with thinkers like Donna Haraway about how we can have an ethics that are beyond the human and not just centered on the human. Because I think that it's just really more apparent every day that climate change is exacerbating and worsening, and so it seems like as we're thinking about ethics of design and ethics of consumption, that this question of sustainability that Eurídice mentioned is one that is really important to me right now. And I'm really interested also in researchers that are thinking about ways of challenging facial recognition, like Zach Blass and Adam Harvey. Because with the iPhone X, I mean, now it's just like this 3D camera in every phone that does facial recognition to unlock your phone, right? So it's like a feature for many people, but it's, I think, a very valid security concern, a thing that we should really be very concerned about. All of our faces being recorded and uploaded to corporate databases or government databases. So also another challenge that I'm thinking about in an ongoing way in my work is how to make clothes or wearable interventions that can be affordable to people. Because I did work in wearable electronics for a number of years and made lots of different experiments in wearable electronics, like mesh networked clothes and hoodies and bracelets and clothes with different kinds of sensors that would detect heart rate or pressure, all kinds of things. But all those things seemed to be too expensive for the communities that I was trying to work with, namely queer and trans people of color, and really trying to increase safety for my communities. So wearable electronics were really too expensive for anybody to use them. I mean, they were, I could make them and make prototypes and show them to people, but I wanted to do something that would be like zero cost safety. So after wearable electronics, what I moved on to after that was working on like zero cost bulletproof clothing using recycled materials. Because I mean, that is another huge challenge that I'm thinking about is, violence from police and governments, and how do we actually stop the shootings? Creo que las dos sacaron una arista que es muy importante, la diferencia entre un ambiente que puede tener económicamente acceso a una cultura sustentable y otros donde no es que elijan la ropa barata porque quieran, sino porque no les queda de otra. Aquí, ¿creen que de alguna manera la brecha entre la posibilidad de acceder a propuestas mucho más éticas, mucho más sustentables,
tendría que ir de la mano, de alguna manera, con un plan de desarrollo económico. Yeah, I mean, I think that, to work towards sustainability, we need to work towards new economic systems, because we're clearly in a neoliberal capitalist system that has figured out very well how to make a profit off of every kind of diversity and every kind of sustainability. So, like social movements fought for years to have like labeling of genetically modified foods. And we got it, we won. And what we have is really expensive organic food now. Mm-hmm. So, yeah, I do think that definitely what we need to think about is like actually how do we develop economic alternatives? Because, right now I think that economic alternatives are so limited. I mean, I do have this iPhone, even though it is not really an ethical purchase at all. And I am developing software for iOS because a lot of people have iOS devices. But would I rather be using like an open source hardware platform? Yeah, I would. But, I think that part of developing that economic system is like having a vision for what an alternative economics could be, but also building, smaller collaborations and systems along the way. Sí, creo que tiene un punto muy importante, ¿no? También cuando estamos pensando en producción a gran escala, siempre va a haber pues mucha contaminación porque estamos pensando en centralización o distribución, o sea, simplemente el coste de envíos de unas prendas de un lugar a otro, pues ya los aviones son una de las cosas que más contaminación generan, ¿no? Entonces creo que también el diseño local, los conocimientos locales situados, generados en y dentro de cada contexto específico, puede generar también ya no solo dispositivos en cualquier sentido que sean como más sustentables, sino también dispositivos que estén más adaptados al contexto y a las necesidades de poblaciones concretas, ¿no? Porque también una cuestión que no estamos pensando es cómo hay una colonización del pensamiento a través de los objetos y herramientas que estamos utilizando. Entonces, si todos estamos utilizando exactamente los mismos, al final vamos hacia una homogeneidad como muy peligrosa y se pasa por encima pues también muchas necesidades y muchas otras perspectivas y puntos de vista muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante tener en cuenta esa parte de producción colaborativa en pequeños grupos local. Es que justamente estaba pensando en eso. O sea, la homogeneización va a terminar por matarnos. El problema es, pensando en cualquier cosa, tú quieres una blusa, vas a los centros comerciales, vas a las tiendas aquí alrededor y todo es exactamente igual. Estaba ayudando a un amigo, lo acompañé a conseguirse una chamarra negra básica de piel o imitación piel, lo que sea, y vimos lo mismo, por lo menos 17 veces. El mismo sujeto consumidor de repente se queda sin opciones porque el mercado te está ofreciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo le abrimos la posibilidad a esos consumidores de acceder a otro tipo de cosas? O sea, en ocasiones ya no tiene tanto que ver con, bueno, es que puedes coger algo X o algo Y, pero son diferentes, sino que todas son iguales y que además se significan. O sea, hay una dimensión simbólica donde esas prendas están significando algo, las estamos viendo en la televisión, las estamos viendo en el YouTube, las vemos pegadas en las redes sociales, en los espectaculares, y entonces se impregnan de un sentido social. ¿Cómo lo hacemos para abrir nuevas posibilidades? Ok. Creo que es justo hacer el camino opuesto, ¿no? Siempre el diseño, y digo igual tecnológico porque entiendo tecnología también en un sentido amplio, que pues envuelve desde estos cacharros hasta pues, los zapatos o lo que sea. Siempre hay un proceso de apropiación, ¿no? Como que podemos ver cómo dentro de los modelos colaborativos de generación, de creación de nuevas formas, incluso de producción o de distribución, pues surgen formas y modelos
que tratan de ser más éticamente sustentables, pero de pronto la gran industria de alguna forma los subsume, ¿no? O sea, el ejemplo que siempre todo el mundo pone pues es todas las camisetas del Che que puedes comprar, ¿no? Como que ya simplemente el sistema mercantil ha fagocitado un poco la resistencia y te la ha regurgitado en forma de objetos de consumo, ¿no? Pero esas prácticas de asunción por parte de la industria de las tecnologías que se crean en colaborativo también puede tener su otro lado. Es decir, podemos ver también qué se ha creado y qué es lo que está funcionando y qué es lo que todo el mundo usa y ver cómo reapropiarnos de esas tecnologías, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se me hace muy interesante a este respecto, o sea, no tiene que ver con producción, pero sí tiene que ver con un ejemplo de cómo se puede reapropiar una tecnología. En España, en Madrid, hubo una gran huelga de los repartidores de Deliveroo, Uber Eats y como todas estas empresas que al final están pues sometiendo a condiciones de explotación por esto de la globalización y la colaboratividad. Tú solo apúntate y ya, pero no tienes derechos laborales. Pero a raíz de esa gran huelga se pusieron a hablar, se reunieron y generaron su propia app local para el consumo donde todos funcionaba de forma cooperativa. Entonces todos pues al final repartían beneficios, decidían sus derechos y podían trabajar en conjunto, ¿no? Creo que más bien tenemos que seguir ese ejemplo, ver qué cosas están funcionando a nivel global en diseños, en qué es lo que todo el mundo pide. ¿Piden el iPhone 7 o el iPhone 10? Bueno, igual en ese caso es más complicado porque piden prestigio, ¿no? O sea, no es tanto el objeto. Pero bueno, ver qué es lo que está funcionando y ver cómo podemos de alguna forma traerlo a lo local y hacer que funcione en autoproducción o en una generación como pues, sí, más situada, ¿no? Siento que por ahí va un poco el camino. Me gustaría hacer una pregunta, si me permiten. Retomando los últimos comentarios, esta reutilización de materiales de alta ingeniería, ¿no? como estrategia quizá para generar tecnologías de bajo costo o accesibles en un sentido de no accesibilidad como usuario, sino accesibilidad como diseñador, productor y finalmente también usuario. Y retomando quizá un poco la idea de, no sé, de Ernesto Orosa, este cubano que plantea el término de desobediencia tecnológica. ¿Ustedes creen? Digo, yo lo veo desde el contexto latinoamericano que justo es esta idea, ¿no? Sin querer vivimos en cierta cultura del reuso cuando hay cierta necesidad. Yo veo eso ahora ya como una estrategia. Eso podría ser una estrategia del diseño tecnológico en general, podría ser generar conciencia de una desobediencia tecnológica hacia el reuso justo de tecnologías obsoletas, de esta sobreproducción de cacharros, por ejemplo, chinos de importación, y cómo plantearían una estrategia para justo no simplemente ser usuarios, sino que realmente haya redes colaborativas de diseño, en este caso, bueno, tal vez sí de prendas, tecnologías más hacia el cuerpo y en general. Yeah, I do have a few thoughts. So, I mean, I think to answer both of these questions, I mean, to answer your question about new possibilities, I think that largely my role as an artist has been to try to create prototypes and open new possibilities in that way by making, by taking some idea and making it a little more real, not necessarily making it into mass distribution. But one of the projects that I worked on with the Transporter Immigrant Tool, we made this cell phone app to help people find water in the U.S.-Mexico border. And so we designed that specifically for like cheap $40 Nextel phones that we could find on eBay. So we were very intentionally not designing for like the newest, fanciest phone, but instead designing for the cheapest phone that would have a GPS. And then writing code for that phone so that you get access to GPS without having cell phone service, for example. So I really am inspired by that strategy of utilizing things that are supposedly obsolete. And another important strategy, I think, in terms of like opening new possibilities is I'm really excited about this work from the Design Justice Network. So like this
activist and scholar Sasha Costanza-Chock has written and is working on a book now, but has talked about these principles, the Design Justice Network principles that are online that you can look at. Maybe I'll pull them up on my phone. But I mean, like, one of them is that you know, people that are affected by the design should have a say in what the design's going to be. And so, you know, this kind of old activist principle of like nothing about us without us. But we could imagine that happening in design through community-based design processes. And that's certainly not what Apple is doing, but I do think that that's something that I'm doing, and that's something that Sasha's doing, and that, you know, artists have an opportunity to iterate in a community-based way to, like you said, to create more specific devices that actually meet local needs and that are not just like mass-produced, lowest common denominator. I also think another important thing in this discussion is that I think a lot of, like, you know, capitalism is like sucking all of our lives away. So like most people, I think, are like just trying to get by. Like, I'm doing pretty freaking good, and I am often just trying to get by. So like trying to find the time to buy a shirt, you know? So like I often don't have the time to like go out and like, you know, have a community-based workshop about making the shirt that I need. I'm often just gonna like find the fastest process of getting a new shirt. So I think that that's a lot of what, part of the question that you asked earlier, that, you know, we need to imagine other economic systems, to imagine the space and time to make these kind of new possibilities and interventions. Because yeah, I mean, I certainly don't want to be like blaming the consumer, because I am definitely participating in like buying sweatshop produced clothes often. But also at the same time, like trying to get by, and when I do have the time, trying to like work towards creating new possibilities. Yo creo que es muy difícil. O sea, creo que sí deberíamos pensar acerca de los materiales, de materiales que sean como más, pues, universales, no el horrible cargador del Mac que solo tienes una forma y solo se lo puedes comprar a ellos, o si quieres abrir la máquina necesitas el destornillador específico que ellos han creado para que no puedas utilizar nada más. O sea, justo ir en la dirección contraria en la que va Mac. Utilizar elementos muy comunes y reutilizar muchos elementos, porque estamos tirando a la basura miles y miles de componentes muy contaminantes y tremendamente bien funcionales, o sea, que reutilizables y que tendrían vidas muy largas. Creo que, o sea, todos estamos conscientes de la obsolescencia, pero creo que además cada día se acelera más, porque ya no se está cumpliendo con necesidades de las personas o de sus compras, sino las necesidades del mercado. Entonces, si X marca necesita sacar un nuevo modelo cada X tiempo para volver a vender a la gente que ya le compró, pues entonces van a sacar un nuevo modelo. Pero ya no es solo que vayan a sacar el nuevo modelo y tú lo compres porque es nuevo. Incluso, aunque no quieras, no puedes no hacerte con él, porque de pronto todas tus aplicaciones dejan de funcionar. Actualizan sistemas operativos y ya no puedes utilizar tu herramienta perfectamente válida y funcional, ¿no? En este sentido, para poder llegar un poco más cerca del reuso, es necesario también aprender a programar, aprender cómo sobre hardware y tener más conocimiento sobre cómo funcionan para, de alguna forma, poder hackearlos para que sigan teniendo ese funcionamiento, ¿no? Para poder dar ese uso. Y justo pues eso también implica un tiempo de ponerse a aprender algo que debería saber toda la población para poder cambiar eso, ¿no? Y ya igual como apunte último, justo ayer no pude estar aquí porque estaba en clase con mis alumnos de maestría, les estaba hablando del trabajo de Tina y comenté un poco como lo que estábamos hablando aquí, a raíz además de McLuhan, porque estamos viendo como teoría de medios. Y justo una de las cosas que veíamos es que aunque tú personalmente decidas no utilizar un medio o un dispositivo, pues les ponía el ejemplo de que yo he estado 10 años sin teléfono celular por una convicción propia, porque odio lo intrusivo que es. El hecho de que todo el mundo ya lo tenga, o sea, que esté inserto, cambia todo. Entonces también cambia tu relación con los demás y es algo que está en tu vida aunque no lo quieras.
O sea, aunque tú no quieras un celular, ya la gente te dice, ay, pues, ¿y cómo voy a quedar contigo? Dices, a tal hora en tal sitio. Ay, pero ¿y si no te veo? O sea, como que ya toda la construcción ha asumido ese objeto y ha cambiado la forma de relacionarnos. Entonces es muy difícil también quedar afuera o hacer como estas formas, digamos, como más desde la resistencia, porque ya estamos en un universo que ya contiene eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Precisamente la clave de todo eso, ¿no?, es el sistema capitalista en el que estamos inmersos, que también salía ayer en relación a la mesa que tuvimos ayer. Y estamos dentro de eso y hay unos cuantos que se enriquecen con esa cantidad de objetos y de consumo que nos obligan a consumir día a día, y yo veo como muy difícil salirnos de esta rueda y crear otro sistema, ¿no? Tendríamos que crear otro sistema completamente diferente, en el que se pusiera el énfasis en las personas y en el planeta, en todos los seres que están en el planeta, no en el dinero, ¿no? Entonces es como súper complicado. Y luego quería dar un apunte en cuanto a los materiales. Yo desde mi punto de vista o desde mi trabajo como artista, trabajo muchísimo con 3D. El 3D es parte de mi vida diaria. Entonces también es una cosa que me preocupa ahí día a día, ¿no?, que utilizo PLA para imprimir, y es un plástico, vale, es un plástico biodegradable, pero que se biodegrada en 100 años. Entonces tampoco encuentro una alternativa para cambiar, ¿no? Porque ¿tienes una? En realidad utiliza el mismo plástico, pero hay unas, o sea, puedes hacer unas máquinas que además están en hardware abierto, están en los planos y puedes hacértelas, que reciclan plástico para convertirlo en filamento para impresión 3D. Entonces, igual todas tus pruebas fallidas puedes volverlas a reutilizar e incluso reciclar otros plásticos. Pues, o sea, solo son ciertos tipos de plásticos, pero pues ya estás dándole otro uso a botellas o a un montón de plásticos que acabarían en el mar. Entonces, es que me acordé además en tu charla y dije, se lo tengo que decir, y luego se me había ¿Y sabes olvidado. si realmente funciona? Porque luego hay muchos problemas con que tienes que tener el filamento que sea completamente uniforme, porque si no se te atasca en el extrusor y luego no es válido. Entonces, sí que lo estuve mirando, lo de las máquinas estas para reciclar, y conozco unos amigos que se fabricaron una, pero que al final no llegó a más, ¿no? No les... Yo tengo planeado en algún momento entre este año y el que viene probar por ahí, así que tenemos te que diré. hablar. Sí. María, sacabas un punto interesantísimo que creo que tiene que ver no solamente con la cuestión económica, la cuestión de diseño, sino la cuestión cultural en general. ¿Cómo vamos a dejar de pensar objetos, empezar a pensar personas? Sobre todo en función de otro elemento que nos trajo UNICE, que es, pues los objetos están cargando prestigio, significaciones, pues no son solamente carcasas, ¿no? Algo están diciendo. Esta posibilidad de considerar, valga, los seres humanos personas, que suena algo muy obvio, pero la mayor parte del aparato los trata como objetos y nosotros mismos participamos como objetos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, estamos hablando aquí de un cambio cultural sustancial, muy difícil. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, pensaba en la situación educativa. ¿Cómo? Cuando a los mismos chicos les estás obligando a usar estos aparatos, hablaban de la obsolescencia. Los estudiantes de diseño gráfico, no hay manera de que cursen ahorita una licenciatura si no tienen una computadora de preferencia manzana. De todas maneras lo podrían hacer con PC, pero no importa, la manzana tiene atribuciones sociales de sentido, y con cierto tipo de software. Si no es Adobe ya no hiciste nada. Bueno, y hay open source, sí, por supuesto, pero eso ya me está demandando más, que además va de la mano con los sistemas educativos. A lo mejor a los chicos les interesaría sí usar otro software abierto, que pudieran ellos pedir a los mismos programadores, aunque ellos no aprendan a programar, necesito un filtro con tales características, etcétera. Pero el sistema educativo no nos está dando tiempo ni espacio libre ni de ocio para estar experimentando, para estar buscando, y por eso se acotan a las herramientas que están. Se acotan a la obsolescencia, pero que además, a mí me consta, no es necesariamente una cosa programada. Yo usé una laptop y aparecía eso performance durante 13 años. Y mis estudiantes, sigo usando la misma computadora hasta que se muera, vamos a ver cuánto aguanta. Un día dando clases ya se murió, ya jamás volvió a aprender, pero son 13 años. ¿Cómo? Sí, de veras, si cuidas las cosas no necesitas estar comprando una laptop cada año. Lo mismo con el celular.
pero empieza a ser una cultura distinta. Incluso tus objetos no los trates como objetos, cuídalos, ¿no? A lo mejor de todas maneras ya contaminamos por las cosas que pusimos sobre la mesa, pero no tenemos por qué desecharlas en 15 minutos. No sé, ¿ustedes qué piensan? Creo que el sistema educativo es un gran punto y un gran problema, porque básicamente es un sistema que está tratando de generar ciudadanos que se adapten a un sistema ya existente. Entonces, están introduciendo tecnologías y todo lo que se está enseñando es, en muchos casos, hay excepciones, como gobiernos completos, igual en caso de Brasil o así, que sí utilizan software libre, pero en la mayoría de los casos es Windows, el currículum de Microsoft Office, Excel, PowerPoint, para niveles de primaria, desde ahí. Desde ahí ya estamos solo trabajando software privativo y aprendiendo habilidades que nos van a servir para integrarnos dentro de un sistema de producción-consumo. No estamos aprendiendo ni uso crítico de tecnologías, ni a entender de verdad cómo funcionan las tecnologías para poder crear nuevas. Solo es como, no, pues aprende lo que te va a servir para ser oficinista o estar en un trabajo que se adapte a todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí le has dado también a un punto del que, pues donde empieza todo esto también, ¿no? Porque en la educación es donde se están formando todos los ciudadanos del futuro. I think this is a really good, important point about objectification, and I think that it helps us and broaden the discussion, right? So that we're talking about how to design critically or ethically technologies or clothes, and I think that quickly we arrive at this point where we see that the society that we live in, that we could say is capitalist and white supremacist and cis, hetero, patriarchal, is not ethical. So, like, to reject objectification, I think is fundamentally radical. Like, we're presented with objectification all the time in our daily life, right? Like, and of course, I mean, I think a good strategy for like how to stop this is like listen to women and listen to black people and listen to indigenous people and all the people that have been deemed as objects or as less than human throughout all of time. Because, you know, we have this experience with objectification. And so I think to even start with that point and say, like, I'm not going to objectify people is already like a huge act of resistance that requires like an intense effort, I think, to like live in this society that we're in, where people are constantly objectified in advertisements and where we're objectified by other people and by apps. I think that's a really good and interesting point. But also the other thing that I have tried to do in my own thinking about this I wrote this essay recently in response to Donna Haraway's Cyborg Manifesto called the Android Goddess Declaration, because after man manifestos, or after man. And anyway, what I think, you know, I think it goes back for me to this point of having an ethics beyond the human, because if we're already treating, like you mentioned, if we're already treating our objects with care, then objectification becomes maybe less of a problem, you know? And I think that something that science fiction teaches us is that how we treat our objects actually defines us. So how we treat our like AI objects. So in this essay I wrote a bunch about Westworld. I don't know if you've seen Westworld, but it's this TV show where there's androids and there's like kind of an android amusement park. And of course most of the female androids are basically there for sex. And for even to be raped, actually, as entertainment. Well, that's the first 15 minutes of the show, what they get to that point. And so I think that right away they're showing us that the way that we treat these inanimate objects around us shapes who we are and influences who we are. So if we change the way we're thinking about our relationship with objects, then maybe objectification could be something different or less problematic. But thank you, good question. Pero retomando eso, no solamente cómo pensamos al otro, sino el lugar donde nos ponemos nosotros, porque no es solamente la cosificación pues hacia afuera, también el yo jugándose como objeto, el yo cuando no decide, el yo cuando deja toda la responsabilidad ética, educativa, moral de su ser en otra cosa. Llámenla primero
los papás, la familia, luego el sistema educativo, luego el sistema laboral, pero creo que empieza desde el yo. A este juego se los recomiendo si alguna vez lo pueden jugar, acaba de salir este año, se llama Detroit Become Human, donde el acto de convertirse en humano en la narrativa de los personajes es el momento donde deciden decir que no y hacer algo que consideran que deben de hacer, porque es bueno, pero desde ellos, sujetos que estaban programados para obedecer órdenes. Y en ese momento eres humano, para empezar por el yo, ¿no? No veo la manera en que un yo autocosificado pueda dejar de cosificar a los demás. Sus relaciones son de objeto con todo el mundo, ¿no? Pero creo que eso es también darle responsabilidad al individuo. Tengo que hacerme responsable de mí. No puedo dejar que el otro siga decidiendo absolutamente todo por mi persona. Y creo que eso es un trabajo que, sobre todo, por ejemplo, la sociedad mexicana, que es tan paternalista, suele rechazar. Es que el profesor no me lo enseñó. Es que mi papá no me dijo. Es que el otro no me mostró. Bueno, y si creías que lo necesitabas, ¿por qué no lo buscaste? También hay una renuencia a hacerse responsable, hay una renuencia a jugarse como adulto, ¿no? Que es jugarse como persona, jugarse como humano, pienso yo. Uno de los temas que nos trae aquí el temario que se me hizo muy provocador, considerando la posibilidad de la responsabilidad del ser humano, el tener control de la vida, es el del empoderamiento del cuerpo. He estado revisando mucho, por ejemplo, trabajo dentro de los juegos, etcétera, donde al revés, como que más que darle su lugar al cuerpo, lo estamos dejando de lado, como si estorbara. Y tengo la impresión de que eso no nos lleva por ningún lado, incluso educativamente hablando. Desde el diseño de las aulas, los muebles donde nos sentamos, etcétera, como si estuviéramos pensando que no hay problema en que el chico esté doblándose la espalda, que se le rompa la cadera, da lo mismo, porque lo importante es nutrir su intelecto, ¿no? Y pensamos que se estuviera nutriendo, ¿no? ¿Encuentran ustedes alguna manera de, a través de esta eticidad del diseño, rescatar el cuerpo como parte de la condición humana? ¿Qué cara un dice? Sí, estaba poniendo cara de… La voy a liar un poco. No sé, o sea, bueno, sí sé algunas prácticas que pueden ser muy interesantes para rescatar el cuerpo, pero además no es que tengamos que rescatar el cuerpo porque se ha dejado de lado. Tenemos que rescatar el cuerpo porque justo se ha tomado como un objeto más de diseño. Al estar diseñando cualquier otro sistema, también estamos diseñando cuerpos. Y los cuerpos se diseñan desde el lenguaje, los cuerpos se diseñan desde la medicina, los cuerpos se diseñan desde muchos lados y estamos dejando que más bien como que nos lo vayan amputando y mutilando para encajar en la idea de cuerpo, además en dos parámetros muy claros de hombre y mujer, tienen que encajar como dentro de esos lados, ¿no? Entonces, no es que no se le dé importancia, es que sí se le da y mucha, pero justo anulando toda la libertad que tenemos sobre otras formas de sentir o experimentar con nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, yo ahí trabajo mucho más como en la línea del cuerpo avatar, jugando un poco con la realidad, las realidades virtuales o los videojuegos y la forma real, ¿no? Es utilizar estas mismas tecnologías, que también son, en la mayoría de los casos, eminentemente machistas y bueno, que traen unas cargas de estereotipos también brutales, pero como que al irrumpir en ese escenario y poder tener cuerpos no esenciales con los que estableces pactos de ficción y puedes ir cambiando de uno al otro, de alguna forma estás desvelando el simulacro, ¿no? Entonces, tú puedes estar jugando a ser un orco verde gigante y asesino, sediento de sangre, y tú sabes que tú no eres eso, ¿no? Pero cuando apagas la pantalla, si traes esa reflexión a tu vida, te das cuenta de que tampoco igual eres una mujer, o qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué cosas se supone que debería hacer? ¿Cómo debería vestir? Todo eso, te das cuenta que en realidad también es un simulacro, es como una performance, todo el rato estás performando. Y ya no solo eso, también tienes un cuerpo sano o enfermo, tienes un cuerpo apto para trabajar o no, tienes millones de avatares en la vida real dependiendo de para quién
y todos te los están imponiendo. Entonces, como ser consciente y decidir cómo construir también tu propio cuerpo, tu propia experiencia y cómo expresarla hacia el afuera, creo que es tremendamente importante, porque también pues, es desde donde pensamos, construimos y creamos el mundo, ¿no? Sino, nada más una acotación, ¿no? Bueno, o sea, sí, de acuerdo, mucho está planteado desde una perspectiva probablemente machista, pero ahí también estamos asumiendo que esos cuerpos estuvieran intactos. No es cierto, el cuerpo masculino también está jodido por el mismo aparato, ¿no? Creo que nos jode a todos. Y más en una dimensión, sí del lenguaje, sí de lo simbólico y en muchos sentidos perfectamente imaginaria. Imaginaria en tanto, sí fundante, en algún momento es necesaria, pero que también estorba otras posibilidades de emancipación, ¿no? O sea, pensaba uno de los temas que escuchaba ayer con respecto a, bueno, ¿y qué pasa con las condiciones objetivas de existencia, ¿no? O sea, podemos empoderarnos en nuestra posición de sujeto, pero de todas formas, si salimos de aquí a las 8 de la noche, evidentemente no nos conviene caminar ya más para allá, ¿no? Seas hombre, mujer, quimera o pollo, de veras te pueden bolsear, bajar el celular, el que sea, etcétera, ¿no? Son también condiciones de existencia que, bueno, nos sacan de esos paradigmas donde ciertos signos nos están empoderando o creemos incluso que nos están emancipando, pero que no es cierto, ¿no? O sea, que realmente no se sostienen ni en el espacio físico ni en el espacio social. A pesar de que de alguna manera están emanando de ahí, ¿no? Pero creo que puede ser que también tenemos una realidad bastante fragmentada, muy fragmentada. Pensaba, por ejemplo, el ejemplo ahorita que nos pones de, bueno, en ciertos momentos lúdicos puedo ser un orco y puedo ser sanguinario. Bueno, sí, eso es una arista que existe en mí. Que no lo haga afuera, es otra cosa, ¿no? Pienso la serie GTA, pues sí, a muchos niños chilangos nos encanta. Pues sí, sales y robas el coche y está padre. Pues sí, pero no es que seamos una bola de delincuentes. Eso nos permite enfrentar algo que nos tiene angustiados toda la vida. Si traes un coche, que en esta ciudad puede ser un gran error, sales esperando primero que esté completo, y ya que esté completo que sí tenga las llantas, que no te hayan volado los cristales, y que además una vez que te subes nadie te vaya a asaltar, ¿no? Estamos en ese sentido padeciendo un montón de cosas de nuestra realidad objetiva de manera muy pasiva y en muchas ocasiones no podemos hacer nada. Y ahí, por ejemplo, el videojuego, el GTA, nos permite tener la posición activa, ¿no? Y dices, bueno, pues sí deseamos no ser atracados, pero nos da una especie de catarsis, ¿no? No es que vayamos a ser delincuentes después de jugar eso. Pero creo que va más allá, porque no solo nos permite hacer cosas que podríamos hacer en la realidad. O sea, quiero decir, pienso, por ejemplo, en casos como el videojuego Flower, que hay un autor que lo pone como ejemplo de juego queer, en el sentido de que normalmente cuando lo queer se aborda en el videojuego está representado también de una forma como o estereotipada o en las afueras o como que tiene espacios lejanos. Pero Flower, sin necesidad de ser intencionadamente eso, te permite sentir también otras formas de ser, donde igual eres el viento, pero a la vez eres los pétalos que se van uniendo y puedes experimentar una forma de cuerpo en relación con, cuerpo conectado, donde eres muchas cosas o más. O pienso, por ejemplo, en Badland, donde en realidad pues, tu muñequito luego de pronto es 200 y de pronto cambia de tamaño y algunos mueren. O sea, puedes experimentar el tener muchos cuerpos o el que todas tus realidades confluyan en un mismo espacio temporal como en The Company of Myself. O sea, puedes experimentar cosas más allá de lo que cualquier realidad te permite experimentar. Y de alguna forma creo que esos aprendizajes sí se pueden llevar a otras formas de pensar. Porque evidentemente la realidad es algo totalmente moldeable, evidentemente pues con muchas restricciones de todo un sistema social y lo que quieras, pero en realidad todos estamos construyendo la realidad a través de lo que proyectamos sobre ella, cómo la definimos, cómo la describimos.
Entonces, es muy difícil también pensar otras formas de sentirnos o de otras categorías para pensar el mundo, porque ya tenemos estas y es como si tuviéramos unas gafas que no nos podemos quitar. Pero justo al jugar ese tipo de juegos puedes, de alguna forma, el estar pensando en otras categorías y puedes traer esa experiencia a la vida real. Pero de todas formas estaríamos hablando de que la referencia original es el cuerpo que tienes. O sea, el caso de Flower o el caso de Journey, que son más bien juegos contemplativos, está bien, a mí me encantan, pero de todas maneras la manera de sentir el viento, los cambios de iluminación, por ejemplo, pues el referente que tienes es el que tú has vivido corporalmente aquí como ser humano, ¿no? O sea, digo, no creo que un pétalo se sienta como yo me sentiría siendo pétalo, ¿no? Ay, jueguen Flower, es precioso, por cierto. Yes, I do. I love Flower and Journey, actually. Yeah, there's some really exciting indie games that show us some other possibilities. But I think that I do want to stay for a moment with this example of like GTA, because I think it's such there's many games like this that are such a clear example of what we have been talking about. That, I think it's not enough even to talk about neoliberalism. I mean, obviously, did you mention Uber drivers? Right. So, like, I think if we look at Uber, it shows us, like, the whole gig economy shows us the, like, desperation that we have been brought to and are starting to accept as normal. I have a lot of friends that think it's like totally normal that the only job you could ever hope for is to like drive an Uber or to like be a dog walker on an app, right? So like forget all of the whatever hopes of getting healthcare or getting retirement or any of those things that like, other generations might have had. So I think that really neoliberalism is not enough. I'm interested more in this idea of necropolitics, or Akhil Mbembe's idea that governments used to gain authority and sovereignty by providing safety and health and security, but that now governments maintain authority and sovereignty by maintaining safety and health for some certain groups and by guaranteeing death for other groups. And so I'm really interested in that framework and how that works and how often that works through neglect. So the government can just say like, oh, we're just not investigating that. We didn't kill those people. We're just not going to investigate those disappearances. And so that is like a clear example of necropolitics, right? But I think that, again, we're presented in these games with situations in which we're asked to kill people, and then we do it as if that was normal. And like without even a pause. And why? I think it's mostly because we have very few choices that are as well developed as those choices. Because there's this huge economic system, right? So like a game like Destiny is like one of these shooter games. It's very popular. It's not the same kind of violence as GTA, but it is like running around and shooting with a gun. So, Destiny took $500 million to develop and made $500 million the first day that it was made, right? So like games like Journey and Flower are beautiful, and all these indie games are very beautiful, and they have tiny, tiny budgets and tiny amounts of investment. I would love to see a world in which there were like non-violent queer games where like some students in the program I'm in made this game called like Meet Me in the Garden that's about like queer forms of intimacy that are not necessarily sexual. Really interesting, beautiful game. Anyway, there's just like endless possibility there, but there's so small of a market or so little investment in that we're presented with these choices that I think in my case, when I do play shooting games like that, mostly what I enjoy is like fast flashing lights and colors. And like, yeah, it's unfortunate that I'm killing aliens, but I try not to kill humans. And I think about your other question about the body and like the importance of the body. And I just feel like that question is so prevalent. It gets us to really a decolonial perspective, because like theorists like Diana Taylor write about how, pre-colonial cultures used the body more for communication, and then it was really like European colonizers that enforced a written language and this kind of like later European ideology that like
that like written language and spoken word and those ideas were more real or more valid. But to like bring those things together, I recently finally caved in and bought a PlayStation VR headset because I didn't want to give money to Facebook, so I didn't buy an Oculus. So I got a PlayStation VR, and it seemed like the more affordable thing because I don't have a PC and can't afford a PC anyway. So I was like, okay, I'll buy a PlayStation VR. And so the PlayStation VR comes with this video game called Skyrim, which is like a Dungeons and Dragons game. You know, you walk around with a sword and you cast spells and whatever, right? But so I started playing this game that comes with the headset, and like just like in the very beginning, like first 5 minutes of the game, you're like asked to kill somebody with a sword. And just this experience of like actually using my hand to be like, shing, kill that person with a sword was like so horrifying to me that I actually just like put it down. And I was like, okay, I would love to play this game, but I just need to like feel that for a moment because that was fucked up that I just like hacked away at that person with very little thought, you know? They're like, kill that person. And I'm like, okay, hack away. And, you know, I want to be in a world where we're not objectifying people, but we're presented with these things every day that are like, yeah, it's normal to kill people. Bueno, también parte de la actividad lúdica implica poder distinguir la ficción de la realidad, ¿no? O sea, podemos jugar en la medida de que no los mezclemos. Casos donde se mezclan, pues ya estamos hablando de esquizofrenias, ¿no? Pero, bueno, hay que considerar también factores de salud mental, pues sí, me toca verlos en la clínica, como les explico. Y sí, de verdad, incluso sin estar participando en estos espacios, llegas a tener, y cada vez más, por desgracia, muchos individuos que, no podemos decir, hay maldad en ellos, no, en lo absoluto, pero que su capacidad para distinguir entre algo que imaginaron, algo que soñaron y algo que les está pasando en ese momento, no es mucha. Y que además el uso de los dispositivos, sobre todo los de telecomunicaciones, no les está ayudando, al contrario. O sea, de repente les borra más la posibilidad de asumir diferencias, ¿no? Y eso ha hecho en algunos casos los tratamientos mucho más difíciles. Creo que ibas a decir algo. Iba a decir que, aunque evidentemente pues, la distinción entre ficción y realidad es clara y no pasa nada por matar a 100.000 personas en una ficción, sí es cierto que los universos simbólicos que reproducen los juegos están legitimando discursos de poder. Sí. Cuando todas las personas a las que estás matando en juegos son musulmanes que están en otro país donde tú estás matando gente y además en ese país quién sabe por qué no hay civiles, todos los que están ahí son terroristas, pues estás legitimando las guerras en Oriente Próximo. Entonces, cuando también todos los juegos son de mata gente, también de alguna forma estás normalizando como esas experiencias. Que no solo lo hacen los videojuegos, lo hace la televisión, incluso con cómo dan las noticias, cómo se narran las muertes de migrantes, cómo se narran los tiroteos, cómo se narran... O sea, está naturalizando eso como formas que pues son cosas que pasan, ¿no? O sea, entonces sí creo que es importante también llamar la atención sobre eso, ¿no? Evidentemente ficción y realidad pues son dos cosas separadas y tampoco se puede decir pues los videojuegos son terribles porque matas gente, porque también en las novelas matan gente y en las películas, ¿no? Pero sí hay que tener un poco cuidado con qué universos simbólicos estamos reproduciendo y qué tipo de conductas estamos legitimando o qué estrategias del poder legitimamos. But yes, I mean, I think also that there are effects, that things are always mixed, you know? I mean, I'm interested in thinking about the transreal and thinking about how these things are always crossing, how we have identities that are like in multiple realities. And I mean, there was one study like a long time ago, 2009, like a Harvard virtual reality study that showed that after 30 seconds with an avatar, people's behavior was different, measurably different after that. So imagine like 300 hours of shooting people with guns is certainly going to have some kind of effect. And I think, like you said, the mobile phone technology, I think even the smaller things have an effect. I think that, like, you know, looking at somebody who is a human being and deciding in like 2 seconds if you're going to swipe left or swipe right on some dating app is incredibly dehumanizing, but it's just like so widespread now
that I think that is like a small form of training, to be like, yeah, oh, I'm just going to look at this person's picture and their name and the year they were born and be like, yes, I want to acknowledge you as a human being, or no, I want to throw you away. I think that small thing already is influencing us. Creo que con eso, por ejemplo, podríamos pasar a la siguiente pregunta, porque va justamente con eso. ¿Cómo estamos desapareciendo o cómo podríamos desaparecer en todo ese aparato? Eso de estar swipeando en el Tinder, por ejemplo, que lo ven los estudiantes. O sea, cuando yo tenía 20 años iba a las fiestas y me gustaba ver a la gente de carne y hueso. Y estos chavos ahí, digo, está bien, es las posibilidades que tienen, pero creo que, y lo he notado en los salones de clase, les está generando o les está acentuando o permitiendo, que es lo peor del caso, no tener vínculos, o más bien no trabajar en la construcción de los vínculos, porque los vínculos no se dan de manera gratuita. Y dice, ¿ustedes qué piensan? A ver, ¿es posible establecer un punto de equilibrio entre una autoprotección, ser imparable y la opción de desaparecer en un mundo que es legible por la máquina? O sea, estoy de acuerdo, por ejemplo, estas opciones como Tinder, como el Trinder, como el Grindr, etcétera, en una ciudad tan peligrosa como México, porque es una de las ciudades más violentas que hay, bueno, eso dicen los medios, no me ha tocado demasiado, pues no tienes que estar cara a cara, cuerpo a cuerpo, en un bar, en un antro, con otras personas. Puedes ver el perfil antes de ver si te interesan, como parejas, como amigos, como one night stand, como quieras. Digamos, ahí hay una protección. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y juntar tus estampitas de los caballeros del zodiaco o los tazos, y este sí lo tengo, este no me gusta, está abollado, etcétera, ¿no? Que creo que no solamente nos permiten no vincularnos, que eso es hacer el tejido social, sino que además facilitan la cosificación del otro y la autocosificación. No sé qué opinen de todo ese aparato. Bueno, yo creo que con respecto a estas aplicaciones, ¿no?, para buscar pareja, que tú vas desechando por la imagen, sí, desechando por la imagen, me gusta, no me gusta, ¿no? Creo que al final no responde a una realidad, porque estás diciendo sí o no por una imagen que también es una imagen, quizá la mejor imagen, ¿no?, que esa persona está dando de sí misma. Sí, y luego creo que no corresponde en absoluto si conocieras a esa persona, no tiene nada que ver con esa imagen, si vas a sentir feeling o no, ¿no? Quizás si quieres recurrir a ese tipo de virtualidad para no enfrentarte a buscar una pareja en la vida real, estas agencias que ofrecen otro tipo de algoritmos o de preguntas que te acercan quizá un poco más a esa persona, pero a partir de una imagen me parece como súper superficial y súper difícil, y que nunca vas a realmente acertar con algo de lo que buscas en la realidad. Además, por otro lado, pero sí muy fácil, ¿no? En el sentido de que, como lo único que tengo es un gráfico enfrente, lo reconstruyo como a mí narcisísticamente me dé la gana, ¿no? Por eso cuando te toca conocer a la gente, que ya pasaba antes, o sea que a todos nos ha ocurrido, te conoces a alguien online, me tocó conocer gente en el IRCAP, imagínense, y platicas increíble. Bueno, vamos a conocernos, echamos el café y 15 minutos después ya no tienes idea de qué van a platicar. Es lo mismo, el principio de realidad te trajo no tu construcción, no tu delirio, sino una persona de carne y hueso. Entonces ya no estaremos enfrentados a, es que al otro le puedo disparar, no, es que qué tal que tengo que platicar con el otro. Y entonces el vínculo social, ya sin intención de seamos pareja, seamos amigos, nada más el ir hacia el otro, se vuelve el siguiente juego de survival horror, ¿no? ¿Qué tal que el otro no es lo que yo espero, o peor? ¿Qué tal que no me tira ni un lazo, ¿no? Creo que se vuelve también una forma de protección muy accesible y muy barata, y además inmediata. Les digo que lo he visto con los chicos, la manera en que les empieza a costar trabajo, bueno, vamos a juntar grupos de amigos, vámonos a salir, o sea, que ya no lo hacen, ¿no? Que no les interesa. Muchos de nuestros estudiantes de repente suben, por ejemplo, los profes, en SAE se da más, que los profesores nos llevamos mucho y estamos subiendo fotos de la fiesta de no sé quién, el pastel.
varios chicos, es que ustedes se la viven en la fiesta. Y yo, pues no, es que ustedes jamás salen de fiesta. O sea, más bien los estamos escandalizando a ellos porque nos llevamos con gente de carne y hueso, ¿no? ¿Cómo le hacen para tener amigos? No sé cómo lo vean. Ustedes no se protegen nunca. Me gustaría hacer una pequeña pregunta, perdón que les interrumpa. Considerando justo esta idea de este reconocimiento a través de un lenguaje corporal que como menciona Micha, justo después del periodo de colonización se pierde, la pregunta sería, y pensando también en esta idea de camuflaje tecnológico, de estética de la privacidad, también recordando a Harvey, por ejemplo, la pregunta es, ¿podría ser el nuevo camuflaje? Bueno, y también dos, considerando uno, las experiencias de realidad virtual, donde hay este reconocimiento corporal al atacar a otro ser vivo, y recordando también un comentario que hizo ayer la otra invitada, Carmina Jasso, acerca de que en Monterrey ya había un reconocimiento justo de estos movimientos para saber si una persona estaba a punto de atacar a otra, ¿no? y poder contenerla. Entonces, uniendo todo eso, la pregunta es, ¿el nuevo camuflaje tecnológico podría ser reinventar nuevos lenguajes corporales? Ya no tanto pensar simplemente en un reconocimiento facial, ya estamos todavía más allá, ¿no? Quizá estoy pensando quizá en locura, no sé. Tal vez estos juegos donde están reconociendo qué gestos haces para hacer daño a otro, puede ser también una herramienta para tener estos nuevos algoritmos de vigilancia y de control. Entonces, ¿ahí qué podríamos proponer? O bueno, esa es la pregunta, ¿no? El nuevo camuflaje tecnológico sería a través de una resignificación de los movimientos y, bueno, recuerdo un poco el trabajo justo de Micha. Dejo la pregunta abierta. Bueno, a lo mejor, opinión personal, también, ahora es una situación antropológica, cada grupo genera sus propios lenguajes corporales. Tendríamos que ver si efectivamente esos medios han generado una estandarización del lenguaje corporal. Porque, por ejemplo, desde cosas como la proxemia. Yo trabajo en dos universidades distintas y el acercamiento con los estudiantes es totalmente diferente. Igual puedo estar sentada en el escritorio, que ellos, de entrada, la distancia va a ser distinta. En un lado me hablan por default de usted, en el otro me hablan de tú. Son radicalmente distintos y son de la misma edad. O sea, en ese sentido, creo que si bien estos ambientes propician que tú te comportes corporalmente de cierta manera, la manera en que los apropiamos y los llevamos al campo de lo social transforma ese tipo de patrones. No son iguales. Comentaba en la plática del miércoles, desde cosas muy elementales como un saludo, de cómo en ciertos entornos está bien dar la mano, pero en otros te dan la mano, beso, abrazo y todos contentísimos, y para otras personas es muy estresante. Creo que no son patrones estandarizados, a pesar de que en el juego te los pidan. Ahora, ¿puedes llegarlos a apropiar? Sí, pero la reacción en el mundo de afuera también está negociada de alguna forma. Creo que no puedes aplicarlos de manera inmediata y tener la misma respuesta que tienes en el ambiente de juego. Es totalmente distinto. E incluso tendremos que ver si en el mismo juego las apropiaciones se parecen. No es lo mismo, yo he estado jugando en un servidor estadounidense desde hace World of Warcraft, ya desde hace 12 años, pero estoy trabajando con unos antropólogos que lo están estudiando desde Perú y las condiciones de los peruanos para accionar socialmente allá adentro son totalmente distintas y es exactamente el mismo juego, son las mismas expansiones. Por ahí tengo un compañerito que tiene exactamente la misma raza con un personaje muy parecido, es totalmente diferente, ¿no? Entonces,
sí, estoy de acuerdo con Micha, sí marcan algo, pero las maneras de apropiar creo que ya trastocan algo, ya es distinto. Yeah, thank you for the question. I think that, I mean, when I think about camouflage, I mean, I'm interested in kind of like daily practices that people have that are already a kind of camouflage. Like I think about femme camouflage, or the way that like, if I wear makeup to the airport, I get harassed less. And so I think that there's so many forms of embodiment, like femme and queer and trans embodiment, that have always been about a kind of camouflage or subversion or escape from categorization and surveillance, that I just don't think are necessarily new, but I do think are important. I mean, I was thinking also after our conversation yesterday, or talking to Maria about Heather Dewey Hagborg's project about DNA surveillance. I forget what the project is called, but she like picked up things from the street like cigarette butts and then extracted people's DNA from them and then made 3D printed masks out of them, which is a really amazing project, but makes me really think twice about the possibility of avoiding surveillance. And I mean, even I, like, you know, I worked recently on a project, a small project called Hold Your Boundaries, where I made a bunch of like security tips for activists and, well, for people targeted by the current administration in the US, so activists and immigrants and Muslim people and trans people, just like small security tips, and put them on like an Instagrammable format and on a website. Because I saw a lot of new people getting involved in activism that didn't know like that like Siri and Alexa have been used already many times to prosecute people. Like, because if you have like, hey Siri turned on, then that means that it's like always listening and analyzing your conversation. Or of course that's how Alexa works. So it's like many of those recordings get saved on servers, and then some of them are used by police to prosecute people. So yeah, I think that, you know, avoiding surveillance or finding camouflage in that moment can be really challenging. I mean, you can like, these devices, you can't even take the battery out. So you used to be in activist meetings that we would take the batteries out of the phones, but you can't do that anymore with these. So just, I guess, put it in your freezer and keep it really far away from you. So that's not a super coherent answer, but that's what I got. Anybody else? Yo pensé, o sea, no tiene tanto que ver con camuflaje, pero igual sí con resistencia. Pensé en algunos códigos que puedes encontrar de pronto en los baños de chicas, como para si alguien te está molestando, qué gestos puedes hacerle a otras chicas como para que te ayuden y no se cree una situación violenta, porque igual en un momento de sentirte intimidado una confrontación puede generar violencia, ¿no? Entonces, como evidentemente no son para camuflaje, pero de alguna forma es tener códigos de comunicación distintos y preparados como también para resistir determinadas estrategias de dominación, ¿no? Y nada más como... O incluso pensar en, bueno, en la manera en que los signos no solamente por una cuestión de, pensemos este caso, de resistencia y protección, también para la cuestión de la vinculación. Va a sonar exótico, pero, por ejemplo, el dichoso gaydar, que parece que solo lo tienen, más bien, los únicos que no lo tienen son los hombres heterosexuales, porque hasta las mujeres nos damos cuenta para dónde botea cada hombre. ¿Cómo te das cuenta si esa persona es potencialmente alguien que quisiera ligar contigo o no? Alguien que quisiera trabajar contigo o no, alguien que no tiene inconveniente en que te sientes junto a él o junto a ella en el transporte público, etcétera, que también son códigos de la interacción y de la cohesión social. Y creo que en muchos sentidos también se están, al revés, en lugar de estandarizarse, se están
tampoco se están individualizando porque tampoco están apropiados, sino solamente no está habiendo una especie de, bueno, de intercambio comunicacional, pues. Muchos signos están siendo interpretados de maneras pues muy violentas, ¿no? O sea, desde algo tan elemental como el tamaño del cuerpo de una persona. En alguna ocasión venía yo en el metro, se sienta junto a mí un chico, tamaño Totoro, se está haciendo lo más chiquito que puede, que no es mucho porque el chavo es enorme, bueno, pues órale, trata de no aplastar a nadie, y unas chicas lo empiezan a bulear, porque le estás aplastando, invade su espacio. Yo, no, chavas, o sea, el cuate está tratando de no hacerlo, pero el chico es enorme, no puede hacer mucho por su pobre humanidad, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en ese caso, nada más porque el chico es enorme, es un potencial agresor, ¿no? Y no es cierto. Y eso creo que nos genera otro tipo de problemas, ¿no? La falta de confianza nos deteriora un montón de vínculos, un montón de límites. Bueno, o sea, en ese sentido estamos hablando ya de muchos niveles de desintegración social, ¿no? Ahora, esta situación donde empezamos a generar estrategias y creación de comportamientos y de signos para protegernos, ¿ustedes consideran que parte de la obra de cada una podría contribuir a ese tipo de creación donde, por ejemplo, evito la violencia, pero fomento una vinculación de otro tipo? Aunque no lo hagan en su obra, o sea, lo han visto, cómo lo perciben. Yeah, yes, I have thought about that. I mean, like, I did this project called Stronger that was kind of about like queer and trans fitness and sport. And as part of that, we did a self-defense workshop for queer and trans people of color. So, yeah, I mean, I do think that, you know, avoiding violence altogether is nearly impossible in a situation in which you're threatened with death every day. And also, just like even on a theoretical level, like Edward Glissant talks about the violence of the thought of anti-violence, which I think that he means something about restricting other people's actions or something. But, I mean, I have to say also, I think like, I don't know, I think about my work really tactically, like a kind of direct action or micropolitics or something. That's like, what can me and my 5 friends do to stop, you know, the murders of thousands of people dying on the border, or stop the murders of millions of black people in the United States. So, you know, I think that a lot of my work is aimed at like making a really small intervention. And I don't know, when I think about camouflage now at this point also, I have to just like, I think really differently about this now than I did like 2 weeks ago because of what's happening in the United States. That, I mean, I know the context, we're not in the United States, but I am really fresh with this context that, you know, last week, this person, Brett Kavanaugh, was appointed to the Supreme Court. So last week in the United States, this person who, like multiple women said, sexually assaulted them, is now going to be a judge on the Supreme Court. And so they even testified to the committee that was deciding on his appointment. It was like publicized everywhere. It was totally public. So, you know, I feel like whatever models I had of politics 2 weeks ago or 2 years ago are really changing, because in the place that I live, it's really obvious that like you can be a rapist and be president and be on the Supreme Court. Because, you know, more than 10 different women have accused Trump
and have lots of powerful testimony about our president. And so it seems to me like some people don't need camouflage. And some people, you could have all the best camouflage and you will still be killed. So, yeah, that's where I'm at. Es que ahí está viendo una falta de vigilancia de la ley, ¿no? O sea, más allá de la necesidad de un camuflaje para ser un delincuente o ser un peatón cualquiera, pues en estos casos en Estados Unidos, y tienes toda la razón, Micha, si te puedo pasar por un proceso legal y aún así, con tantos testigos, te exoneran, híjole, tendremos que ver si las leyes con las que contamos son las necesarias y si los procesos para imputar delitos están siendo lo suficientemente eficientes. O sea, en ese sentido, a lo mejor podríamos pensar el diseño no solamente como una posibilidad de generación de objetos, sino también discursos, formas simbólicas que demanden no solamente una nueva forma de economía, sino también una nueva forma de ser y estar con la ley, independientemente de cuál sea nuestro contexto. ¿Qué opinan de eso? Sí, bueno, yo creo que desde mi punto de vista, que es el punto de vista artístico, ¿no? A través de mis obras, pues lo que pretendo también es hacer ese clic, ¿no? Y hacer a las personas que reflexionen acerca de ese tema que estoy tratando. No tanto quizá esa protección, digamos, del cuerpo, pero de alguna forma sí, porque lo que busco es, en muchos de mis trabajos, visibilizar lo que está ocurriendo en el medio ambiente, ¿no? Todas esas cosas, esas variables medioambientales que nuestro cuerpo no puede percibir o que los sensores naturales de nuestro cuerpo no nos hacen posible percibirlo, ¿no? Y ser conscientes de esa cantidad de polvo que hay en las ciudades, esa cantidad de monóxido de carbono que de otra forma, pues, o vemos puntos meteorológicos que hay en las ciudades, que muchas veces esa información está en abierto, pero que también muchas veces no es fidedigna porque está en un punto concreto, mientras que si das a las personas la capacidad de llevar esa estación meteorológica andante, ¿no? Luego puedes también ver esos datos y sacar tus propias conclusiones y tener acceso a esa información de alguna manera. Yes, I agree with Maria. I feel like that is very often my strategy, is to try to just make visible the kinds of violence that so many people don't think about. So like with Unstoppable, I made this bulletproof dresses, and so I made this video of us testing the materials. So we like went out in the desert. I showed it, some of you saw it. So we went out in the desert and we like took some recycled materials and shot them with different guns to see if they would stop bullets. And many times I've shown this video in different countries, and many times people cry at this video and are like, wow, I didn't know, or I can't believe that we're at this point of like, you need to actually like figure out how to not get shot like on a daily basis. So that is very often my strategy, is to try to just like make visible the violence that a lot of people don't see. Creo que en realidad a lo largo de todo el encuentro, en todas las propuestas, de todas las personas que han presentado en las mesas, creo que todos los trabajos, por mucho que algunos, especialmente los tuyos, sean como eminentemente prácticos, tienen, o sea, su importancia está más en lo simbólico que generan, en lo que están revelando. Pienso también igual en el de Tina, que no pudo estar hoy, pues está revelando toda una falta de legalidad, o sea, todos los proyectos que hemos visto siento que sí están trabajando más en lo simbólico o están haciendo más, revelando simbólicamente todas las problemáticas que hay, que en lo que están resolviendo a nivel práctico. Creo que es algo muy claro de todo este encuentro. Entonces creo que podremos rescatar tanto al diseño como al arte como vehículos de visibilización, como actos políticos, donde ya no solamente estamos generando una resistencia, sino ya estamos demandando algo concreto. Cambios en la manera en que pensamos la economía,
cambios en la manera en que pensamos nuestra vinculación con los demás seres humanos, cambios en la manera en que estamos pensando e incluso constituyendo las leyes, que todas esas empiezan a ser directrices del tejido social. O sea, creo que en ese sentido está padrísimo rescatar eso, no solamente la visibilización, sino la visibilización como un acto ideológico, un acto político que sí está pidiendo algo. Y que no es nada más, hola, aquí estoy, no, sí se está intencionado a que los demás puedan tomar partido en ello, puedan tomar acción de ello, tener una postura, que creo que es de intención, ¿no? Que dejen de cosificarse. O sea, háganse responsables, el diseño solito no puede salvar al ambiente, no puede tampoco solito lo dañó, tenemos que ser todos, pero en un acto de responsabilidad adulta, no en una posición de objeto infantil, ¿no? Digamos que el diseño nos está pidiendo que grow some balls y haz algo al respecto. Pues sí. No sé, creo que podemos, Ceci, pasar al, no sé si la audiencia quiere participar, si tiene comentarios, si tienen preguntas o inquietudes, a lo mejor podríamos, creo que tenemos tiempo de abrir el espacio, ¿no? Nada más quiero cerrar con un par de, vale. de comentarios. Creo que todas, desde su punto de vista, entre todas las cosas, y creo que todas exponen para mí, en lo personal, de manera muy clara, cuáles son los desafíos actuales, más que futuros, de todo este diseño crítico en lo general de moda o de tecnología enfocada en el cuerpo. También creo que todas, desde su punto de vista particular, visibilizan la violencia del diseño humanocentrista de la tecnología enfocada en el cuerpo, ¿no? Cada una, ¿no? Desde la parte en el entorno, desde la parte del otro, ¿no? Esta violencia, ¿no? Como dicen, la propia violencia de utilizar materiales de otras especies y escandalizarnos por utilizar material de alguien a quien consideramos igual a nosotros. Y me encantaría cerrar, creo que me encantó esa frase, ¿no? Nada sobre nosotros, que en este caso sería nada sobre nosotres, sin nosotres, ¿no? Y hablando de nosotros, otras especies y otros objetos. Hola, pues primero, bueno, antes de expresar mis comentarios, quiero decirles que las admiro muchísimo. Bueno, no, realmente no las conozco, pero digamos esta primera interacción, no directamente, bueno, indirectamente, me parece muy de mucho valor. Aunque no somos muchos, pero el simple hecho de la intención y del realizarlo es muy valioso en general para mí. Y bueno, yo coincidí en muchos puntos sobre los temas que trataron, sobre la violencia en los juegos, que sí lo he notado, pero hasta ahorita lo volví como a solidificar, el hecho de darme cuenta, pero no expresarlo. Pues sí me pone a debatir también qué otras cosas estoy percibiendo y no estoy expresando. Lo de la violencia en los videojuegos lo he notado incluso desde los juegos de Mario Bros. Cuando Mario Bros. Ataca al monstruo, y te hace pensar, pero ¿por qué está atacando un monstruo? El monstruo o sea, sí, el monstruo lo está atacando, pero son estas formas diferentes a nosotros, a las que atacamos, ¿no? Entonces es como ese punto. Y pues, en general, pues les agradezco por esta charla y que nos la pudieran compartir.
Bueno, muy buenas tardes. También el mismo concepto que venía pasando por aquí, se me hizo muy interesante el concepto que hablaron de la tecnología, las formas de cómo se aprovecha en todo este aspecto y sobre todo la cuestión de los videojuegos. Yo soy psicólogo educativo con especialidad en psicoanálisis freudiano-lacaniano. Aquí planteamos desde un aspecto psicoanalítico que los videojuegos son una forma de comprender la situación que hay inmerso en nuestro entorno, que lo que está pasando en el mundo, como lo manejaron ustedes. Se ve también la cuestión de la violencia, que pues sí, pero también hay que saber diferenciar en casa, los papás sobre todo, a donde se da el primer nicho de los valores, que ok, es un videojuego, hay que saber diferenciar entre la realidad y lo ficticio. Aquí en el punto a veces no se lleva a cabo porque a veces los videojuegos sirven como una niñera para los niños. Esa es la gran problemática que se ha pasado en las aulas, ahora con lo del bullying, que está muy en boga. Siempre ha existido, pero ahora se le dio este nombre. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos un trabajo muy arduo en ese sentido de decir, a ver, pequeño, estos juegos, si son de mucha violencia, no son para ti. Incluso hay una clasificación que no lo saben los papás, y es lo que les digo de decoro desde antes. Papás, sepan qué videojuegos están jugando sus hijos. Se están jugando Halo, Grand Theft Auto. No son para niños de 7 años, son para niños bueno, sí, niños entre 15, 18 años, pero siguen con esa mentalidad de niños porque están en esa parte de la adolescencia, están en la transición. Quieren que se traten como niños, pero a la vez como adultos. Y en la adultez se pretende que hasta los 21 es mundialmente conocido todo esto en este proceso del cambio. Aquí en México, pues a los 18 ya eres todo un adulto, y ahora sí puedes portar un arma, puedes ir en carro. Sí, no, está mal visto esa parte. Pero las felicito, me llamó mucho la atención, me encantaría después seguir conociendo más de su trabajo y las felicito. En esta parte creo que tienen mucho que aportar más en esta sociedad y sobre el reconocimiento de también, como dicen, de con qué intenciones a veces va el ser humano en el apartado de si va a hacer daño o viene con esta parte. Sí, también hay que trabajar la cuestión corporal, porque se trabaja mucho. Hay un analista de cuerpos o movimientos, Alexander Lowen se llama, trabaja mucho con la expresión corporal. Igual que Wilhelm Reich, que es psicoanalista, trabaja mucho con esa parte femenina, cosa que Freud nunca trabajó. Entonces, lo que pasa es que lo trabajó, nada más hay que leerlo con cuidado y cuidar las traducciones. Efectivamente, porque no es lo mismo la cuestión alemana como lo trabajan. Bueno, eso sería todo. Las felicito mucho por su trabajo a las 4. Muchas gracias. Un comentario rápido. Mira, en el caso de la violencia creo que hay que darle un lugar. O sea, si nos hacemos güeyes y pensamos que eso nunca ocurre y en todos los medios la suprimimos, la censuramos y demás, por algún lado va a explotar. Ahora sí que te lo puedo decir en esas palabras. El hecho de que brota, brota. El asunto es, creo que estamos en posibilidad desde el arte y desde el diseño, o sea, ve los trabajos de estas mujeres, están increíbles, de darle salida no solamente para que tú los uses, sino cómo participas en el acto creativo. Y esa misma violencia que podríamos usar en el chamaco para el bullying, ¿qué tal que le enseñamos al chamaco a hacer arte, a hacer diseño, a hacer conciencia? O sea, creo que es parte del proceso educativo. Pero el problema es que estamos negando que existe la violencia. La suprimimos y la censuramos, nos va a explotar. Y cuando explote, bueno,
se va a poner feo. No es por ser fatalista. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere opinar algo? ¿Preguntas? ¿Quejas? A ver, Gaby. Pero en el streaming no. No pude venir a todas las conferencias, lamentablemente, pero bueno, vimos algunas cosas con Eurídice en clase y estuve en la tuya. Y a mí me queda como esta duda a raíz de lo que estaban comentando ahora y de lo que se vio en otras conferencias, es qué tanto vamos a permitir que la tecnología estrese el cuerpo como resultado del diseño, hablando de lo que decía Ceci, de la violencia que puede existir en el diseño, tanto aplicado como a la ropa que usamos normalmente, pensando en esta ropa que sea inteligente o que tenga cierta tecnología, como en la parte de los videojuegos que veíamos contigo, donde tú te pones un traje, ¿no?, donde estás recibiendo los impactos de algo y tú estás permitiendo que la tecnología te impacte de alguna manera el cuerpo, como puede ser, aunque no sea propiamente de moda, el traer un equipo inteligente, ¿no?, que te está arrastrando todo el tiempo, pero también ejerce cierta presión, ¿no?, como usuario. Entonces, ¿qué tanto vamos a dejar o cuál es el futuro que ustedes perciben en cuanto al nivel de estrés que puede generar la tecnología en el cuerpo humano, en el diseño de la moda, ¿no? Porque en algún momento los videojuegos, ¿hasta dónde vamos a dejar que el golpe que quieres emular realmente estrese tu cuerpo a un nivel significativo? ¿O hasta dónde vamos a dejar que un teléfono celular o un aparato que traemos pegado al cuerpo determine las acciones que tenemos cotidianamente? ¿O hasta dónde vamos a dejar que, por ejemplo, traer una prenda con tecnología inteligente que detecte la humedad, etcétera, rija lo que nuestro cuerpo puede o no puede hacer o sentir? Esa sería como una pregunta, es como amplia, pero es en lo que yo me quedo pensando, ¿no? Muy buena pregunta, creo que no hay una respuesta para esa pregunta, sí. Pero o sea, ¿hasta dónde? Pues hasta donde estamos, que yo creo que ya es bastante avanzado hasta donde dejamos que la tecnología estrese nuestro cuerpo. Más bien sería devolverla como de ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de ese estrés que estamos siendo sometidos? ¿No? Es como no sé si son las ranas, que si las pones a hervir en agua, como que el cambio de temperatura es gradual y nunca salen de ahí porque cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Pues estamos como un poco ahí, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta de que estamos en una olla hirviendo? I mean, yeah, I do think there's some interesting developments around people trying to create calm technologies or even create like relaxing video games. Like Luna is a really good game from this artist. Robin Haneke was one of the designers of Journey, and I saw a talk from her the other day about how, you know, often when people talk about virtual reality or augmented reality, they assume these like very militaristic motions, and that people are going to be like they assume that designers of those things often assume that people are going to be comfortable like punching or shooting guns or something in there. And so she was talking about how instead what she's trying to do with this game design studio called Phenomena, that they're trying to think about how to design virtual reality and augmented reality and mixed reality to design for like gentle motions and to do things like creating a garden and then walking through your garden, which is what you do in Luna. Even some of my students have become really interested in designing projects around technology that could be calming, like for older people. One of my student groups in my design class did a project they called Transcendence that was like kind of virtual reality relaxation for older people that were living in assisted living facilities. And, you know, when they came to me and they were like, we want to make a VR game for people that are like in hospice care and that can't get out of the house, I was like,
that's a terrible idea. Like, you know how hard it is to wear a VR headset and look around? But, you know, I taught them about doing user testing, and so, you know, they actually worked with some elders in a home, and, you know, immediately they were like, yeah, we want that. We want to go to the museum, and we want to go to the park, and we want to go to the market. And so they made all of these different scenes where people could like have a relaxing day in the park, even if they can't actually like physically get out of the house to get to the park very often. So, I mean, I think you brought up a really good point about the dating apps, you know, could provide a layer of safety for some people. And I think that gets to the point that, like, yes, I think we need conscious design and critical design and design justice principles, which are at designjusticenetwork.org. But also, I mean, technology, you know, obviously is just a tool that can be used for good and for bad. So I think you brought up some really good examples about that. Thanks, gracias por la pregunta. No, bueno, yo creo que desde mi punto de vista sí, ya estamos, por ejemplo, enganchados a los teléfonos móviles o a algunas aplicaciones. Entonces, el mundo de los wearables pues puede ser un poco lo mismo, ¿no? Siempre está ahí encontrar la justa medida y, como acaba de decir Micha, la tecnología tiene esa doble posibilidad, ¿no? de que pueda ser muy beneficiosa o pueda tener ese lado malicioso. Y yo creo que es encontrar la medida de que nos beneficie. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. Bueno, dentro de lo que estuvieron comentando, o sea, pienso que tal vez una de las vías para poder encontrar maneras de que nos beneficien a todos las tecnologías, que bueno, hablar de todos implica como generar tecnologías universales, que no sé si es del todo conveniente, pero me parece que sí cae mucho en la importancia de la participación justo en los procesos de diseño de estas tecnologías, ¿no? Y pues bueno, justo hablando como de la educación, me parece que pues no sé, o sea, como que es una gran vía para poder lograrlo, porque justo no hablando de una educación bancaria en donde se depositan conocimientos, sino más bien una educación en donde se tratan de potenciar habilidades y capacidades pues sociales y de convivencia y más como de entender también las realidades desde, pues no sé, como desde otras maneras, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues poder realmente proponer algo, ¿no? Y proponer algo también, pues más desde la apropiación, más que de intentar generar una tecnología que cubra las necesidades de todos, ¿no? Sino como generar habilidades para que las personas puedan apropiarse y cubrir sus necesidades pensando, ¿no? Como en el beneficio pues de todos. Es que sería un poco pensar la tecnología, o cualquier tecnología, como los bloques de Lego, ¿no? Que te den los cuadritos y que cada sujeto, de acuerdo a sus necesidades y en respuesta a la realidad que le toca experimentar, pudiera tener capacidad para elaborar las respuestas que necesita, ¿no? Eso sería otro mundo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Además, bueno, pues les agradecemos mucho a nuestras panelistas. Un aplauso para ellas, por favor. Les agradecemos mucho por estar aquí, muchas gracias por sus proyectos y gracias por sus comentarios, chicas. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.